Hay algo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados y que la mayoría de los inversores está ignorando por completo. No es un titular llamativo, ni una predicción exagerada, diseñada para generar miedo. Es una acumulación de señales estructurales que cuando aparecen juntas, históricamente han precedido a caídas profundas. Señales que pueden borrar años de ganancias para quienes no actúan con antelación. A lo largo de décadas de historia financiera, se ha visto una y otra vez cómo los mercados castigan a quienes confunden tranquilidad con seguridad. Los colapsos no suelen anunciarse de forma explícita. No llegan con una sirena ni con una fecha escrita en el calendario. Llegan cuando los precios se separan peligrosamente de la realidad, cuando los fundamentos dejan de justificar las valoraciones y cuando el consenso general insiste en que esta vez es diferente. En esos momentos, la mayoría de los inversores mira hacia otro lado porque todavía está ganando dinero, y es precisamente ahí donde se cometen los errores más costosos. En este momento, hay 3 sectores específicos donde esas señales están parpadeando en rojo. No se trata de nichos exóticos ni de apuestas marginales. Son sectores centrales del sistema financiero, lugares donde millones de personas tienen estacionados sus ahorros para la jubilación, sus fondos de pensión y sus inversiones de largo plazo. Sectores que Wall Street sigue presentando como seguros y que muchos asesores recomiendan casi por inercia, sin analizar lo que realmente está ocurriendo debajo de la superficie. El problema no es la volatilidad puntual ni una corrección técnica. El problema es un desajuste profundo entre precios y fundamentos, y ese tipo de desajuste siempre termina corrigiéndose. Cuando lo hace, no distingue entre inversores sofisticados y pequeños ahorradores. Simplemente transfiere riqueza de quienes ignoraron las señales a quienes supieron leerlas a tiempo. Para entender por qué estas advertencias importan, basta mirar al pasado. A finales de los años 90, el mercado tecnológico se infló hasta niveles absurdos. Empresas sin beneficios, sin ingresos reales y, en algunos casos, sin productos funcionales, alcanzaban valoraciones de miles de millones de dólares. El relato dominante era que las reglas tradicionales ya no aplicaban, que la valoración había quedado obsoleta y que quien no participara quedaría atrás para siempre. Durante un tiempo parecía que ese relato tenía razón. Las acciones subían sin parar, las fortunas en papel crecían y cualquier advertencia era ridiculizada, hasta que la realidad se impuso. Entre el año 2000 y 2002, el índice tecnológico perdió cerca del 80% de su valor. Empresas consideradas imbatibles desaparecieron, trillones de dólares se evaporaron, y muchas personas que creían haber asegurado su futuro financiero se vieron obligadas a empezar de nuevo. Lo más inquietante es que casi todos vieron las señales, al menos de forma intuitiva. Simplemente eligieron ignorarlas porque el precio seguía subiendo. Ese patrón se repite una y otra vez en la historia de los mercados, y ese mismo patrón es el que vuelve a aparecer hoy, concentrado en 3 sectores concretos que están mucho más frágiles de lo que parecen. A partir de aquí, el análisis entra en detalle, sector por sector, explicando qué está fallando, por qué el riesgo es estructural y no temporal, y por qué muchos inversores están mucho más expuestos de lo que creen. El primer sector que muestra señales claras de una caída profunda es el real estate comercial, y no se trata únicamente de oficinas, aunque estas son el síntoma más visible del problema. El riesgo abarca a todo el ecosistema: edificios corporativos, centros comerciales, los REITs que los poseen, los bancos que los financiaron y los fondos de pensión que volcaron miles de millones a este mercado creyendo que era una fuente estable y segura de ingresos. Para entender la magnitud del problema, hay que partir de un hecho innegable. La pandemia cambió de forma permanente la manera en que se trabaja. Antes de 2020, el modelo era simple y rígido. La mayoría de los empleados de oficina acudían 5 días a la semana a edificios ubicados en centros urbanos. Las empresas firmaban contratos de alquiler a 10 o incluso 20 años, invertían fortunas en acondicionar espacios y todo el sistema asumía que esa demanda sería eterna. Luego llegó el trabajo remoto. Al principio se pensó que sería algo temporal, una solución de emergencia, pero ocurrió algo que muy pocos anticiparon. La productividad no colapsó. En muchos casos, incluso mejoró. Los empleados ahorraron horas de traslado, ganaron flexibilidad
y las empresas descubrieron que podían operar con menos metros cuadrados sin perder eficiencia. Años después del fin de la pandemia, los números no han vuelto a la normalidad. La ocupación de oficinas en Estados Unidos sigue estancada entre el 60% y el 70% de los niveles previos a 2020. Y esto no es un bache coyuntural, es un cambio estructural. Las empresas están dejando vencer contratos y no los renuevan, o renegocian por superficies mucho más pequeñas, o adoptan modelos híbridos donde los empleados solo asisten 2 o 3 días por semana. Ahora bien, aquí es donde la matemática se vuelve implacable. Si las empresas necesitan un 30% o 40% menos de espacio, ¿qué ocurre con el exceso de edificios? ¿Qué ocurre con los propietarios? ¿Y con los bancos que financiaron esas construcciones bajo supuestos que ya no existen? La respuesta no es una corrección suave, es una crisis sistémica. Las tasas de vacancia en las principales ciudades ya alcanzan niveles históricos. San Francisco supera el 30% de oficinas vacías. Nueva York, Los Ángeles y Chicago muestran cifras que habrían sido impensables hace solo 5 años. Y lo más grave es que no se trata de espacios vacíos en transición. Son edificios que probablemente nunca vuelvan a ocuparse completamente. Cuando la vacancia sube, los alquileres caen. Para atraer inquilinos, los propietarios ofrecen incentivos extremos, 1, 2 o incluso 3 años de alquiler gratuito, remodelaciones pagadas por el dueño, descuentos agresivos. Pero incluso así, la demanda no alcanza. Simplemente no hay suficientes empresas que necesiten ese espacio. Y aquí aparece el verdadero detonante del colapso, la deuda. La mayoría del real estate comercial está altamente apalancado. Un edificio típico se financia con 60% o 70% de deuda. Mientras el inmueble está alquilado y genera flujo de caja, el modelo funciona. Pero cuando los ingresos caen y los costos financieros suben, el equilibrio se rompe rápidamente. Si un edificio ya no genera suficiente renta para cubrir los pagos de la deuda, el propietario entra en default. El banco ejecuta la garantía. El problema es que luego intenta vender el activo y descubre que no hay compradores. Nadie quiere adquirir oficinas vacías en un mercado estructuralmente dañado. El resultado es que el inmueble se vende por una fracción de su valor original y el banco absorbe pérdidas enormes. Cuando ese banco es una entidad regional con alta exposición al real estate comercial, el problema deja de ser inmobiliario y se convierte en financiero. Exactamente ese fue uno de los factores que contribuyó a las quiebras bancarias de 2023. Y esos eventos no fueron anomalías aisladas, fueron los primeros dominós. Muchos préstamos comerciales están por vencer en los próximos años y deberán refinanciarse en un entorno de tasas mucho más altas y valores inmobiliarios mucho más bajos. En muchos casos, la refinanciación simplemente no será posible. Eso significa más defaults, más ejecuciones y más presión sobre el sistema bancario. Por esta razón, el capital más conservador ya está reduciendo exposición a todo lo que huela a real estate comercial. No solo a edificios de oficinas, sino también a REITs, a bancos con balances cargados de este tipo de préstamos y a instrumentos financieros que dependen de la estabilidad de ese mercado. Lo que se avecina no es una corrección puntual, es un ajuste prolongado, lento y doloroso, que todavía está en sus primeras etapas, y quienes permanezcan expuestos, creyendo que ya pasó lo peor, podrían descubrir demasiado tarde que el verdadero impacto aún no se ha reflejado por completo en los precios. El segundo sector que enfrenta un riesgo serio de colapso es uno que muchos consideran erróneamente como el pilar de la seguridad financiera: los bonos de larga duración. Durante décadas, los bonos fueron presentados como la parte segura de cualquier cartera, algo que debía proteger al inversor cuando las acciones caían. Pero ese supuesto se está rompiendo, y podría hacerlo de forma devastadora para millones de personas. El problema central es uno que muchos inversores no comprenden: el riesgo de duración. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan. Esa relación es matemática, no ideológica. Si alguien posee un bono que paga un 3% anual y las tasas del mercado suben al 5%, ese bono se vuelve poco atractivo. Para que alguien lo compre, su precio debe caer hasta que el rendimiento efectivo se equipare al nuevo entorno de tasas. En bonos de corto plazo, el daño es limitado. Si el bono vence en 1 o 2 años, el capital se recupera rápidamente y puede reinvertirse a tasas más altas.
pero en bonos de 20 o 30 años, el impacto es brutal. Por cada aumento del 1% en las tasas, un bono a 30 años puede perder alrededor del 20% de su valor. 2 puntos porcentuales implican pérdidas cercanas al 40%. 3 puntos, pérdidas del 60%. Eso no es estabilidad, eso es riesgo extremo. Y lo más preocupante es que muchos fondos de jubilación, carteras 60-40 y planes de retiro están cargados precisamente con este tipo de bonos. Personas que creen estar protegidas descubren, demasiado tarde, que su parte conservadora puede destruir décadas de ahorro. ¿Por qué el riesgo sigue creciendo? Porque la dinámica fiscal de Estados Unidos está empujando las tasas al alza. El gobierno mantiene déficits anuales cercanos a los $2 billones, una cifra que no muestra señales de disminuir. Los costos de la seguridad social y Medicare se disparan. El gasto en defensa aumenta. Y el pago de intereses de la deuda existente se encarece a medida que los bonos antiguos vencen y deben refinanciarse a tasas más altas. Durante años, compradores extranjeros como China y Japón absorbieron gran parte de esa deuda. Hoy ya no lo hacen. De hecho, están reduciendo sus tenencias. Eso obliga al Tesoro a ofrecer rendimientos más altos para atraer compradores. Mayor oferta, menor demanda. El resultado inevitable son tasas más elevadas. Cuando esas tasas suban de forma sostenida, los bonos de larga duración sufrirán pérdidas severas, y quienes creían estar a salvo descubrirán que la seguridad era una ilusión. El tercer sector en riesgo es el de la tecnología especulativa. No se trata de empresas consolidadas con flujos de caja reales y ventajas competitivas claras. El problema está en las compañías que no generan beneficios, no tienen un camino claro hacia la rentabilidad y dependen exclusivamente de expectativas futuras para justificar valuaciones desorbitadas. Durante la era de tasas cero, este tipo de empresas floreció. El dinero barato permitía financiar pérdidas indefinidamente. El valor presente de beneficios futuros parecía infinito. Bastaba con mencionar palabras de moda para atraer capital. Hoy, ese entorno ha desaparecido, pero la especulación ha regresado bajo una nueva narrativa. Ahora, el término mágico es inteligencia artificial. Muchas empresas que no lograron sobrevivir por fundamentos reales han resurgido simplemente agregando IA a sus presentaciones. El patrón es inquietantemente similar al de la burbuja.com. En aquel entonces, bastaba con añadir .com al nombre para ver dispararse la cotización. Hoy ocurre lo mismo con AI. La tecnología es real. Su impacto será profundo. Pero eso no convierte automáticamente en valiosas a todas las empresas que la mencionan. Sin ingresos sostenibles, sin márgenes, sin modelo de negocio viable, esas compañías dependen de un flujo constante de capital externo para sobrevivir. Ese flujo se está secando, los inversores son más cautelosos. El capital de riesgo se retrae. Refinanciar pérdidas es cada vez más difícil. Muchas de estas empresas sobrevivieron tras 2022 solo porque lograron emitir más acciones, diluyendo a sus accionistas. Ese camino se está cerrando, y cuando el financiamiento se agote, llegará una ola de quiebras. Estas tres áreas, real estate comercial, bonos de larga duración y tecnología especulativa, comparten un mismo origen, la era del dinero gratuito. Todas prosperaron bajo tasas artificialmente bajas y liquidez abundante. Ese ciclo terminó, y cuando la marea baja, se revela quién estaba nadando sin fundamentos. El punto central no es predecir el momento exacto del colapso. Nadie puede hacerlo. El verdadero objetivo es reconocer cuando la relación riesgo-beneficio deja de ser favorable. En estos tres sectores, el potencial de pérdida supera ampliamente cualquier ganancia razonable. El margen de error es mínimo. El daño potencial, enorme. La estrategia prudente no consiste en huir del mercado ni en vender todo impulsivamente. Consiste en evitar las zonas estructuralmente dañadas, priorizar liquidez, reducir duración en renta fija y concentrarse en negocios reales, rentables y comprensibles. El capital no se protege reaccionando tarde, sino anticipándose. Evitar grandes pérdidas es más poderoso que perseguir retornos extraordinarios. Una caída del 50% exige un 100% de recuperación solo para volver al punto de partida. Esa matemática es implacable. Las señales están a la vista, no son sutiles. Quien decide ignorarlas lo hace bajo su propia responsabilidad.
La historia demuestra que los grandes daños no ocurren por falta de información, sino por falta de disciplina para actuar cuando la información incomoda. El mercado siempre ajusta. La única pregunta es si el ajuste ocurrirá antes o después de que el inversor haya protegido su capital. Ese es el verdadero mensaje de este análisis. El resto es ruido.